Objeto. SCP-239 Clasificación del objeto. Keter Procedimientos especiales de contención. SCP-239 debe mantenerse en una celda de una sola habitación, amueblada con una cama, una máquina de electrocardiograma y una intravenosa llena con pentobarbital mezclado con datos borrados que será rellenada diariamente. SCP-239 no debe salir de su bloqueo bajo ninguna circunstancia y en ningún momento. Los muros de su celda deben ser cubiertos con aleación antitelequinética. Solo personal clase 2 tiene autorización para entrar en contacto con SCP-239 en cualquier momento. Todo el personal custodiando el área de contención de SCP-239 debe estar equipado con cascos antitelequinéticos, SCP-148. El nombre de la sujeto es Stefansdóttir Sigurros. Bajo absolutamente ninguna circunstancia se debe permitir a la sujeto despertar. Cualquier personal encontrado tratando de despertarla debe ser inmediatamente eliminado. Descripción. SCP-239 aparenta ser una niña de 8 años de edad, estatura de 1 metro y peso de 20 kilogramos. La sujeto tiene pelo rubio de largo hasta los hombros. Tras de una inspección cercana, los ojos de la sujeto brillan en un tono gris verdoso. La sujeto parece emitir una forma de radiación anteriormente desconocida, que ha sido nombrada. Estas ondas parecen ser inofensivas en bajas concentraciones, pero en concentraciones mayores podrían descomponer la materia a nivel subatómico. Al parecer SCP-239 tiene la habilidad de hacer cualquier cosa que ella exprese la voluntad de hacer. En pocas palabras, la sujeto puede hacer cualquier cosa que ella de verdad quiera hacer sobre una base psicológica mientras ella esté consciente. Afortunadamente, solo parecer ser capaz de afectarse a sí misma y a su alrededor inmediato. Por lo tanto, si ella puede verlo, puede cambiarlo. Sin embargo, no sería el curso de acción más prudente tratar de probar qué tan poderosa puede ser. Parece capaz de crear y afectar materia viviente, por ejemplo, cuando un personal de clase D la lastimó accidentalmente, ella simplemente deseó que desapareciera. Por fortuna, cuando se le hizo sentir culpable por lo que había hecho, ella deseó hacerlo regresar. El instinto de autopreservación de SCP-239 la vuelve virtualmente invencible mientras permanezca consciente. La piel de la sujeto no puede ser penetrada por nada excepto SCP-148. Como un método para controlar las habilidades de la sujeto, se le ha dicho que ella es una bruja. Esto, además de mejorar en gran medida la moral, le hace creer que es incapaz de usar sus habilidades fuera de una lista preaprobada de hechizos entregada por la Fundación SCP. Se espera con esto prevenir cualquier y todo intento de fuga. Sin embargo, la sujeto debe permanecer en calma en todo momento para prevenir cualquier deseo inconsciente de lastimarse a sí misma o a otros. Origen. SCP-239 atrajo la atención de la Fundación poco después de nacer en... Aproximadamente 3 horas después de su nacimiento el del hospital fue destruida por una explosión inexplicable. Se le informó a la prensa que fue debido a una fuga de gas. Los equipos SCP fueron despachados rápidamente para buscar en el sitio cualquier anormalidad. La única persona viva que pudieron localizar fue a SCP-239. Por los siguientes 8 años la sujeto se crió bajo el cuidado de la organización. A partir del DD-20, la sujeto es mantenida en un coma médico inducido hasta futuras indicaciones. Esta decisión se tomó por datos borrados. SCP-239 está contenida de manera permanente en el sitio 17. Nota del Dr., fechada en 12/26/04. ¿Quién demonios pensó que sería buena idea contarle sobre Santa Claus y luego decirle que es solo una historia? Ahora tenemos a otro potencial SCP con el cual tratar, pero que no podemos capturar porque es mágico. Reporte del Dr. Aklef. Mi análisis de la situación me ha llevado a la conclusión de que el protocolo de SCP-239 es una contención inaceptable y un riesgo de seguridad. A pesar de que se han hecho, nuevamente, varias propuestas de usarla para contener otros SCP. El ejemplo de SCP-953 y otros, debe servirnos como un espantoso recordatorio de los riesgos de sobreestimar la capacidad de la Fundación para controlar los SCPs con poderes de alteración de la realidad. Me gustaría también hacer la siguiente proposición. Se debe construir un instrumento punzante de SCP-148, capaz de penetrar en la piel de SCP-239, impenetrable bajo cualquier otra situación.
Esta herramienta será usada para matar a SCP-239 mientras está dormida y sus poderes se encuentran neutralizados. Debido al peligro de que SCP-239 despierte y se resista a la eliminación, recomiendo que el personal operativo cargue consigo SCP-668, con el fin de minimizar las complicaciones. Uno de los peligros de este procedimiento es la posibilidad de que SCP-239 despierte y perciba al operativo como un amigo o una buena persona, cambiando entonces la realidad para hacer esto verdad. Por esta razón me gustaría ser voluntario para llevar a cabo el procedimiento personalmente. Una revisión de mi archivo personal debe indicar que mis datos borrados deberían permitirme llevar a cabo la operación, incluso después de un cambio a la realidad de esta naturaleza.